Vamos a agarrar otro tema, hablamos ahora del 23F, vamos a intentar buscar el autor de ese golpe de Estado que marcó la historia de España, y para tratar este asunto tenemos con nosotros al coronel Diego Camacho. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien y nada, aquí a la espera de iniciar tu programa. Diego, decías al inicio del programa que, bueno, parecía que la gente a nivel internacional echaba balones fuera cuando se les preguntaba por el golpe de España, por el golpe de Estado que se estaba produciendo en España el 23F, pero lo cierto es que nos encontramos en los años 80 en una época en la que están cambiando muchas cosas tras la victoria de Reagan en los Estados Unidos. Efectivamente, vamos a ver, el 23F no es un acontecimiento aislado en el mundo. Está enmarcado dentro de una serie de hechos que se producen en el Mediterráneo en concreto, desde el mes de mayo o septiembre, desde el mes de septiembre más bien de 1980 al mes de diciembre de 1981. Pero lo que decía antes como titular es que el secretario de Estado es preguntado por una periodista en París durante un viaje su opinión sobre el golpe de Estado que se había producido en España. Y entonces Haig, que era el secretario de Estado, se limitó a decir, bueno, lo sucedido en España es un asunto interno. Entonces, es evidente que esto no era así, por cómo voy a explicar después. Pero para entenderlo hay que poner, digamos, ese golpe de Estado de 1981 en su contexto internacional. Entonces, hay que tener en cuenta dos factores, que es que en 1980 se va a presentar en noviembre el candidato republicano Ronald Reagan, aspirante a la presidencia, en contra del presidente en ejercicio, que es Jimmy Carter, del Partido Demócrata. Pero antes de esas elecciones suceden dos hechos que convulsionan la sociedad política norteamericana. Esos dos hechos son la caída del Shah de Persia en 1979 y también en 1979 la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Es decir, estos dos hechos, ¿qué suponen para los Estados Unidos? Pues el primero supone perder su principal aliado en Oriente Medio, y el segundo supone una amenaza sobre el tráfico del petróleo por el Golfo Pérsico al poder controlar la Unión Soviética la meseta de Pamir. Entonces, estos dos hechos inmediatamente representan un peligro directo e inmediato para Israel, que es, digamos, la pieza esencial que tiene en su despliegue en los Estados Unidos en Oriente Próximo. Es decir, que la influencia que tenía Estados Unidos en Oriente Medio se ve en peligro por el tema de Irán y por el tema de Afganistán, y entonces ese escudo que, digamos, que protegía por Oriente la seguridad de Israel se ha tambaleado totalmente. Entonces, ante esa circunstancia, el Pentágono y la Casa Blanca, digamos, están en un periodo de, ¿cómo diría yo?, de semipánico, porque hay que tener en cuenta que el presidente en ejercicio en ese momento, Jimmy Carter, es un hombre que ha apostado durante todo su mandato por la coexistencia, por el diálogo, por la negociación, y que de pronto se le derrumba todo el escudo defensivo de Oriente Próximo, se le derrumba todo el escudo que tenía en Oriente Medio. Y se pone en peligro, como digo, todo el abastecimiento de petróleo procedente del Golfo Pérsico. Bien, entonces,
toda esta situación genera en la clase política norteamericana una psicosis, y el candidato Ronald Reagan va a aprovechar esa situación para hacer centrar su campaña electoral sorpresivamente alrededor de la política internacional, cosa que muy rara vez ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando hay unas elecciones presidenciales, en el 80% de los casos son los asuntos internos los que realmente mueven el electorado. Pero en esta situación, en plena Guerra Fría, con esa invasión sorpresiva de la Unión Soviética y la caída del Shah y la subida al poder en Irán de los ayatolás, pues hace que una vez los Estados Unidos centren, el candidato republicano centre toda su campaña electoral no sobre los temas internos, sino los temas de política exterior. Y quizás por eso se entiende, Diego, todos los movimientos que vienen después, no solamente el 23F, que es el que nos ocupa en España, sino también otra serie de caídas de gobierno y muertes sospechosas como la del primer ministro de Portugal, que se produce también por la época. Efectivamente. Pero a nivel estratégico, Ronald Reagan plantea al electorado norteamericano tres patas de lo que va a ser la política estratégica o de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y van a ser tres. Por un lado, va a ser duplicar el presupuesto de defensa el primer año de su mandato, si gana las elecciones, con respecto al presupuesto que tenía Carter en el último año, y en el último año de Ronald Reagan, al cuarto año, ese presupuesto de defensa se triplicaría con respecto al último año de Jimmy Carter. Esto sería lo que originaría lo que se conoció después en el mundo de la prensa y de la opinión pública como la Guerra de las Galaxias, y que sería uno de los factores que causó el hundimiento de la Unión Soviética. El segundo pie era apoyar a todos los gobiernos del hemisferio occidental, tuvieran o no gobiernos democráticos, pero que fueran aliados fiables de los Estados Unidos, y ahí vemos el apoyo de los Estados Unidos a Chile, Argentina, Uruguay, países que tenían dictaduras militares. Y el tercer pie va a ser también novedoso, que va a ser apoyar a los movimientos de resistencia contrarios al gobierno cuando estos gobiernos fueran aliados de la Unión Soviética. Es la primera vez que los Estados Unidos se meten en el asunto de la guerra asimétrica, conocida modernamente. Esto era un asunto que siempre, digamos, habían manipulado o habían gestionado los soviéticos. Entonces los Estados Unidos nunca se habían metido en el campo de la guerrilla. En este caso, Ronald Reagan dice, sí, nosotros vamos a apoyar a la guerrilla cuando ataque a gobiernos filocomunistas. Y de ahí viene el apoyo de Ronald Reagan, después de ganar las elecciones, a la contra nicaragüense, a los guerrilleros afganos contra la Unión Soviética y a la guerrilla UNITA en Angola, contra el gobierno comunista. Pero queda un tercer factor, o sea, un cuarto factor, mejor dicho, que es asegurar el bastión que tiene los Estados Unidos en Oriente Próximo, para asegurar, digamos, ese bastión contra las previsibles amenazas que le pueden venir, por un lado, de aliados de la Unión Soviética como Siria, o de fundamentalistas islámicos de carácter chiita procedentes de Irán. Entonces, asegurar ese bastión que es Israel, hay que asegurarle, ya que ha fallado el escudo oriental
por los dos hechos que he mencionado antes, hay que asegurar el que Israel tenga un escudo en Occidente. Y el escudo que tiene Israel en Occidente es ni más ni menos que asegurar el apoyo logístico y operativo de la sexta flota, que es la que funciona en el Mediterráneo, por todo el Mediterráneo. Es decir, asegurar Azores, Gibraltar, Chipre, Malta, Israel. Bien. Entonces, para asegurar esa línea estratégica, los Estados Unidos se plantean determinadas acciones y de una forma directa o indirecta van a interferir en la política regional del Mediterráneo. Y entonces, en lo que me decías antes, referente a lo que pasa en el Mediterráneo, pues es sintomático. Es decir, en septiembre del año 80, efectivamente, el general Evren da un golpe de Estado en Turquía contra el presidente Ismail Demirel, que es de carácter liberal. Entonces, al principio, el general Evren, como es miembro de la OTAN, se muestra cauto, pero al ver que sus socios de la OTAN miran para otro lado y la Unión Europea no dice nada y tampoco Estados Unidos, se organiza, digamos, una represión brutal contra los liberales turcos que habían seguido al presidente Demirel. Eso pasa en septiembre del 80. Pero es que en noviembre del 80, Grecia, que había salido del Comité de Planes Conjuntos y Combinados de la OTAN y del Comité Militar, en el año 74 vuelve a ingresar en ese comité. Y en septiembre de ese año, en el año 80, se produce el atentado que tú has mencionado antes sobre el primer ministro portugués, Sá Carneiro, en un accidente de helicóptero todavía no bien explicado. Después va a haber, en enero del año 80, los Estados Unidos van a firmar un acuerdo con Marruecos para abastecerle de armamento pesado y aviación de segunda generación, a la vez que le van a dar garantías de seguirle apoyando en la invasión que Marruecos ha hecho del Sáhara y su ocupación de facto, ya que no hay ningún aval de la política internacional de la ONU que avale esa invasión de Marruecos sobre el Sáhara, sino todo lo contrario. Hay unas resoluciones de la ONU, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, para que los saharauis puedan hacer un referéndum en donde puedan elegir su destino. Y entonces esto pasa en enero del 81. Pero es que 2 meses más tarde, en marzo del 81, Estados Unidos va a dar luz verde para que Marruecos, apoyado por Francia, dé un golpe de Estado en Mauritania. Y entonces, a resulta de eso, el nuevo gobierno del golpe de Estado resultante en Mauritania va a abandonar el territorio que le había correspondido del Sáhara en los acuerdos de Madrid, y ese territorio será ocupado por Marruecos de forma unilateral. Es decir, que esa acción, otra invasión de Marruecos sobre el Sáhara, digamos, vuelve a restar legitimidad a ese acuerdo de Madrid del que carecía ya en origen, pero ahora con mayor motivo. En el febrero de ese 81, un mes antes del golpe en Mauritania, va a suceder el golpe de Estado al que luego nos referiremos en España, el 23F. Y después, en el mes de marzo, también se produce en Portugal una alianza entre socialdemócratas, entre demócratas cristianos y con Mário Soares,
que desoye y desobedece las instrucciones del Partido Socialista Portugués, con objeto de aliarse para hacer caer a Ramalho Eanes, que es el presidente de Portugal y que es el último vestigio de la revolución de los claveles. En el mes de mayo se descubrirá a la opinión pública y surgirá en Italia el escándalo de la P2, de la logia P2, en sus conexiones con el Vaticano, con la democracia cristiana, y que se pondrá, digamos, al aire y se descubrirá toda la red Gladio esta que había también en Italia. En noviembre se produce el acuerdo de Anwar el-Sadat con los Estados Unidos, por el que por primera vez se permite que se estacionen tropas norteamericanas en Egipto. Esto es en noviembre. En diciembre, un mes después, se produce un desfile en el Cairo y unos integristas militares asesinan a Anwar el-Sadat en represalia a este acuerdo que ha tenido con los Estados Unidos. Entonces, perdonadme mi extensión, pero es que era necesario mostrar toda la panoplia de lo que pasa estratégicamente en el Mediterráneo. Y entonces, como veréis, todos estos sucesos en el Mediterráneo tienen un objetivo. El objetivo es asegurar el apoyo logístico y operativo de la Sexta Flota. De la Sexta Flota si tiene que intervenir en favor de Israel. Con lo que veis que el 23F es no un acontecimiento singular, propio español, asunto interno, como decía Hayek en París, sino que es una pieza más de un damero geoestratégico en donde encaja perfectamente en la concepción nueva que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos y que tiene el Pentágono y que tiene el Consejo Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado. Y ahora llega la pregunta clave. Dentro de todos estos hechos que nos has explicado, Diego, ¿por qué molestaba el gobierno de Adolfo Suárez a los Estados Unidos? ¿No era un gobierno lo suficientemente afín a la primera potencia mundial? Sí, esto es otra de las claves del golpe, pero hay que ponerlo en el contexto internacional que estamos hablando. Suárez había mantenido unas excelentes relaciones con Jimmy Carter, en la presidencia de Jimmy Carter. Es decir, Suárez había tenido una serie de iniciativas que habían sido, digamos, bien vistas por la Casa Blanca. Entonces, ¿por qué se convierte Suárez, y está muy bien hecha la pregunta, en un obstáculo? Bueno, se convierte en un obstáculo porque la política geoestratégica y de seguridad nacional de Reagan da un giro de 180 grados con la que tenía Carter. Y de la misma manera que Suárez es un hombre que lleva unas relaciones fluidas con la presidencia norteamericana, cuando gana las elecciones Reagan, se empieza a ver que van a soplar otros vientos y ya cuando se hace cargo de la presidencia, ese giro de 180 grados, pues sí molesta a Suárez. ¿Por qué? Pues primero, porque para esta concepción nueva de Reagan, el que España forme parte de la OTAN es una pieza esencial. Es decir, España tiene una posición geoestratégica todavía más importante, si cabe, que Turquía, que está en el otro extremo del Mediterráneo. Pero digamos que el cierre occidental está en el estrecho de Gibraltar, y entonces lo que es Portugal y España conforman, digamos, la llave de ese Mediterráneo. Entonces, Suárez
cuando cambia la política de los Estados Unidos, lo que no tiene él capacidad internacional es, para variar sus concepciones políticas que había estado desarrollando desde que había sido nombrado presidente en 1976. Entonces, estamos en el 80, a los 4 años Suárez sigue con las políticas anteriores. En principio, Suárez no es que no quiera entrar en la OTAN, es que Suárez quiere entrar negociando en la OTAN. Y entonces, digamos, los Estados Unidos, que están acostumbrados a que cuando negocian las bases o negocian un tratado de seguridad con España, España realmente no ponga objeciones, pues bueno, de pronto en ese cambio de política ven que es un señor que está imponiendo sus condiciones para entrar en la OTAN. Después, es un señor que en esos 4 años Suárez ha desarrollado con bastante éxito en Guinea Ecuatorial una política de cooperación que cuestiona toda la visión de la francofonía en África y de la forma que tienen los franceses de entender la cooperación fuera del colonialismo, que en realidad sigue siendo un neocolonialismo, es decir, detrás de cada decisión que hay en Senegal o en Camerún o en Gabón, pues hay un francés que le dice al responsable lo que tiene que decir. Pero entonces Suárez sí que inicia una política en el África subsahariana que cuestiona realmente esta visión francesa. Y, digamos, esa intranquilidad que transmiten los franceses se transmite a Washington como inestabilidad. Entonces ese es otro de los factores en los que, digamos, Reagan lo que quiere tener para su defensa de Israel, quiere tener una África sin sobresaltos, quiere tener un Mediterráneo que sea un lago propio y no tenga, digamos, ningún problema. Y otro tema es que, bueno, pues en esos 4 años que Suárez ha estado en el poder, a la vez que Jimmy Carter, resulta que Suárez ha mantenido relaciones con personas que son considerados enemigos importantes de los Estados Unidos. Por ejemplo, Fidel Castro, por ejemplo, Yasser Arafat. Y, por ejemplo, Suárez ha metido la nariz en sus conversaciones con Yasser Arafat, pues, digamos, buscando un acercamiento en base a buscar una solución para los palestinos en Israel o en Palestina. Entonces, todo esto pues hace que Reagan, digamos, en su nueva etapa que antes he explicado, pues vea que Suárez pues es un obstáculo porque es una especie de aliado que tiene enquistado ahí en un sitio vital del Mediterráneo, pero de la escuela de Jimmy Carter. Y más protagonistas también de la época, en estos momentos previos. ¿Qué postura toma el rey ante estas actitudes de Suárez y ante ese golpe de Estado que, como ya veremos más adelante, se estaba preparando tiempo atrás? Porque el rey siempre se ha dicho que ha sido una pieza clave en el 23F y si apoyó a los Estados Unidos, ¿cuál fue la causa? Y si apoyó a Suárez, que no lo hizo evidentemente, ¿cuál hubiese sido esa causa? Vamos a ver, el rey apoya a Suárez desde que es nombrado Suárez presidente del gobierno, si recuerdas, de una terna de 3 candidatos, nada más morir Franco. Entonces no existen elecciones y no existe, digamos, la soberanía nacional todavía no reside en los ciudadanos. La Constitución se va a aprobar en 1978. Pero en 1976 ya Suárez es designado presidente del gobierno.
después del cese de Arias Navarro. Entonces, el rey apoya a Suárez políticamente mucho hasta mayo de 1980. ¿Por qué hasta mayo de 1980? Porque en mayo de 1980 es cuando el candidato Reagan aparece con fuerza en las encuestas, cuando hace público su nuevo esquema de seguridad nacional y de seguridad estratégica para los Estados Unidos, y entonces en ese momento ya, digamos, los cenáculos próximos al Partido Republicano empiezan a alertar a sus conexiones, no solo en España, con el rey Juan Carlos, sino en todo el mundo, en Francia, en Gran Bretaña, en todas partes, de que esto va a cambiar, de que si ganamos las elecciones, como dicen las encuestas, vamos a ir por ahí. Y entonces, en el mes de mayo es cuando viene el subidón en las encuestas de Ronald Reagan, y en ese momento es cuando todas las señales que proceden de Washington empiezan a orientarse a Europa de que el tema va a ir por otro lado. Entonces, en el mes de mayo es cuando se produce el abandono del rey a Suárez y cuando empieza a cundir el pánico en las propias filas de UCD y los varones empiezan a abandonar el barco que se hunde, porque entonces empiezan a ver que no tiene apoyo internacional si Reagan gana las elecciones, como parece seguro. El rey le ha mandado ya señales que se aleja, con lo cual no tiene el apoyo real. Tampoco le apoyan sus varones, que empiezan a conspirar contra él, y entonces todo este cúmulo de factores inciden en el capital, inciden en el IBEX 35, y entonces empieza a ver el capital de las bolsas que Suárez deja de ser una opción de futuro. Es un señor que pierde, está perdiendo apoyos internacionales internos militares, encima con el error este del Sábado Santo, al que luego me referiré, y tal, y entonces el dinero también le abandona. Entonces hay un abandono de Suárez y tal. Entonces el rey es aconsejado por parte de los que después van a ser los militares que van a participar activamente en el golpe de Estado, de que abandone a Suárez. ¿Por qué? Porque Suárez ya está amortizado, Suárez va a caer tarde o temprano por unas causas o por otras, y si el rey sigue con él como estaba en el año 76, al nombrarle de una terna, pues la corona será arrastrada en este fracaso. Entonces es el motivo por el cual, bajo mi punto de vista, el rey abandona a Suárez, por una cuestión de carácter táctico. No nos queda mucho tiempo para este primer programa sobre toda la situación externa en aquella época en el mundo, pero un último comentario, si te parece, sobre los partidos políticos de la época, que no hay que olvidar que fueron financiados antes de su llegada, digamos, al Parlamento, sobre todo por Alemania. Recordamos la financiación del Partido Socialista, también de la UCD entonces, y me gustaría saber cuál es el papel que jugaron en aquella época a nivel internacional. Bueno, Alemania representa en aquella época, digamos, el que tiene la pasta y pone el dinero. Es decir, el que pone las ideas y el que hace el planteamiento estratégico es los Estados Unidos, y en el caso de España, para lo que es la transición, la financiación, por así decir, de los partidos
Hay que tener en cuenta que en el año 75 no existían partidos políticos en España. Se salía de una dictadura y no había partidos políticos. Entonces, para reactivar partidos políticos de todo el espectro, pues digamos, la fuente de financiación efectivamente es Alemania. Pero Alemania no financia, digamos, desde el gobierno, sino utilizando fundaciones ideológicas. De esta manera, la Fundación Neumann pues es la que da soporte financiero a los liberales, la Fundación Ebert es la que da soporte financiero a los socialistas y finalmente a los conservadores, es decir, Alianza Popular, también a la democracia cristiana, los va a financiar la Fundación Konrad Adenauer. Pues ahí quedan esos puntos, esos hechos que tuvieron lugar en el mundo en aquella época, en los años 80, comienzos de los años 80, que sin duda son un factor importante para entender lo que pasó el 23F en España. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y si te parece la semana que viene volvemos para hablar del factor interno, lo que estaba ocurriendo en España en aquella época para entender mejor el porqué de ese 23F. Muchísimas gracias y hasta dentro de 7 días. Pues hasta dentro de 7 días. Un abrazo.